¿qué provoca el ayuno? ¿Qué provoca el ayuno? Amén. Así que dígale al que está al lado, ¿qué es lo que provoca el ayuno? Mientras usted le pregunta qué es lo que provoca el ayuno, vamos al libro de Mateo, capítulo 6, versículo 6. Mateo, capítulo 6, versículo 6. Y dice la palabra en Mateo, capítulo 6, versículo 6, dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, ¿verdad? En este capítulo y en este versículo nos habíamos quedado el domingo anterior, ¿verdad? Y le hablábamos que para poder entrar a ese lugar secreto tenemos que estar en el espíritu y no en la carne. ¿Cómo logro estar en el espíritu? En el ayuno. Viendo a la carne para entrar en esa intimidad, en el espíritu, ¿verdad? Ahora, si notamos este texto bíblico, las personas que no conocen esta verdad caminan sin conocer al Padre. Amén. Porque dice la palabra, mas tú cuando ores, dice, entra en tu aposento, ¿verdad? ¿Qué le está pidiendo? Cuando ores. Ya le voy a describir más o menos más adelante este texto bíblico más desarrollado, pero dice, cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, otra vez dice, ora, ya no dice, ores, sino que ahora dice, ora, ¿verdad? Entonces dice, ora a tu Padre que está en secreto. ¿A quién? A tu Padre. Alguien que no conoce la verdad no puede conocer al Padre. Por esa razón, personas que no conocen al Padre solo lo han escuchado, creen que hay un Dios, pero no creen que hay un Padre. Como no conocen que hay un Padre, ¿qué es lo que sucede? Quieren solucionar los problemas fuera del Padre. ¿Estamos acá? Pero alguien que conoce quién es el Padre es el que soluciona el problema. Amén. Usted ha pasado por esa temporada de niñez, ¿verdad? De adolescencia. ¿Y cuántos no se han metido en problemas? Que han sido santos, santos, santos. Y esos que dicen, no, yo he sido un ejemplo a seguir. Cuando no teníamos el apoyo de alguien, ¿a quién acudíamos? Al Padre natural, a nuestro Padre que nos engendró. Y le contábamos y le decíamos, esto me sucedió, esto me hicieron. Y el Padre acudía a solucionar el problema o la madre, ¿verdad? Entonces, aquel que no conoce al Padre, hablando este texto bíblico, soluciona las situaciones de problema en sus fuerzas porque no conoce a quién puede hacer que la solución. ¿Estamos acá? Entonces, notemos lo siguiente. Cuando nosotros conocemos a Dios, las soluciones se dan. Pero en el ayuno, andamos en el espíritu para entrar en ese lugar secreto, escuchar y ver la solución de nuestros problemas. Amén. ¿Quién puede acceder a entrar a un lugar secreto en la carne? ¿Quién puede entrar a un lugar secreto, a ese lugar donde la palabra en Mateo 6:6 nos dice que entremos a dónde? Al lugar secreto. ¿Quién puede entrar en la carne a ese lugar secreto? ¿Lo podemos hacer? Yo quiero que usted entienda las escrituras. Cuando habla de ese lugar secreto, notemos claramente que en el Antiguo Testamento el tabernáculo se formaba de la siguiente manera. Se formaba de un atrio, se formaba de un lugar santo y se formaba de un lugar santísimo. Ojo con lo que les digo. Ahora, en el atrio, ¿quiénes entraban? El pueblo.
Pero en el lugar santo entraban los sacerdotes y en el lugar santísimo entraba solo el sacerdote. ¿Sí me explico? Entonces, ¿por qué no entraba el pueblo al lugar santo, a santísimo? Porque andaban en pecado, andaban en la carne. ¿Sí me explico? Ahora, en el texto que dice Mateo 6, versículo 6, dice, mas tú cuando ores, está fuera en el atrio. ¿Sí me explico? Ahí es cuando usted, antes de entrar a ese lugar secreto, usted se pone a cuenta con Dios. Usted le dice, Señor, mira lo que me está sucediendo. Señor, tengo esto, estoy airado, me ha pasado este problema. Usted empieza a orar para cuando entre, dice, y entre en tu aposento, cuando ya entre a ese lugar, cerrada la puerta, usted va a empezar a orar en el espíritu, no en el alma, no en la queja. ¿Sí me explico? Porque el pueblo llegaba al atrio a quejarse. Venía con problemas, pero no podía entrar al lugar santísimo porque si entraba al lugar santísimo, ¿qué iba a suceder? Moría. ¿Y por qué se moría? Notemos esto. Éxodo, versículo 28, 34 y 35. Es interesante poder entender porque muchas de las veces hacemos un ayuno y no entendemos la palabra de Dios que por qué lo hacemos. Amén. Dice Éxodo 28, 34, dice, mire la ordenanza que le da el Señor a Moisés para los sacerdotes y les dice, una campanilla de oro, una granada, otra campanilla de oro y otra granada en toda la orla del manto alrededor. ¿Cuál era la orla del manto? El borde de lo último de la vestimenta. Entonces allí le ponían que una campanilla, ¿verdad? Y una granada. ¿Sabe lo que es la granada? Suena. No es la comestible. Sonaba. Y la campanilla también. ¿Qué es lo que sucedía? Que entraba al lugar santísimo y si el sumo sacerdote no estaba en pecado, se escuchaba el sonido de la campanilla y de la granada. Pero si entraba a ese lugar santísimo en carne, que la carne es el pecado, ¿qué es lo que sucedía? No se escuchaba nada. ¿Por qué no se escuchaba nada? Porque había muerto. Antes de llegar a comprender todo, vamos al versículo 35 y dice, y estará sobre Aarón y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga para que no. Ahora, por esta razón tenemos que entender que el que anda en la carne se mueve en la carne, pero el que anda en el espíritu, del espíritu es. Pablo lo explica de esta manera, Romanos 5. Y dice la palabra, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, ¿verdad? Pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Ahora, pastor, ¿es una ordenanza que yo ayune? No, es por la situación en la que yo entiendo. Si yo vivo problemas, si yo vivo angustia, si mal me jala el deseo del pecado, entonces es una alerta para que yo entienda que solo estoy en el atrio, no en el lugar santo cuando oro. Porque la palabra es viva, ¿verdad? ¿O acaso usted cree que en los tiempos actuales no morimos? Sí. Ahora ya vamos más adelante, pero lo que le quiero decir es que cuando nosotros entramos en ese ayuno,
va a costar, va a doler, pasar hambre, pero tenemos que tener en cuenta que necesitamos entrar en lo que dice Mateo capítulo 6, versículo. ¿Y qué dice? Mas tú cuando ores, entra en la carne a tu aposento. ¿Qué dice? Entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, ¿verdad? Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿Te recompensará qué? En público. Ahora, ¿dónde estaba el Padre? En el tabernáculo, en el lugar santísimo. ¿Y por qué el pueblo solo podía entrar al atrio? Porque estaban en pecado. Les jalaba más la tentación de volver a Egipto, donde había ollas de carne y comían y había agua dulce y todo lo tenían, pero estaban más en la carne que en el espíritu. Estamos acá y no podían entrar al lugar santísimo. ¿Quién entraba en el lugar santísimo? Aquel que se sacrificaba, aquel que vivía en la presencia de Dios. Aquel que decía, yo no quiero saber nada de afuera, yo quiero saber lo de adentro del Espíritu, del mover de Dios en el nombre de Jesús. ¿Hay alguien que está comprendiendo las Escrituras? Dios no nos exige, Él nos enseña para poder comprender cuál es la situación en la cual estoy viviendo. ¿Acaso Él cambia esa situación como un dictador? Él no se va a meter en su problema. Él no va a intervenir si usted no se lo pide. ¿Sí o no? Pastor, pero yo se lo pido. ¿Y por qué no le contesta? Porque está en el atrio. Y para pedirle al Padre, usted tiene que entrar a ese lugar secreto. Mateo 6:6. Cámbiame la pantalla porque creo que tiene envidia. Pueblo de Dios, cámbiame la pantalla, yo voy a leer acá. ¿Qué es lo que dice? Mas tú cuando ores, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Te dice que le va a recompensar antes de que entre o después de que entre. ¿Por qué después de que entre? Porque cuando tú entras a ese lugar santísimo, ya no entras con quejas. Ya las quejas las oraste fuera de ese lugar secreto. Pastor, pero ¿cómo es esto? Yo tengo un lugar secreto que mi marido no entra, mi esposa no entra, mi hijo no entra, y es cuando voy al baño porque en ningún otro lugar me dejan. Puede ser, porque hay personas que viven con diferentes familias en un mismo piso y no todos son creyentes. Lo que usted hace les parece mal a otros, ¿verdad? Entonces, el único lugar que tengo intimidad es cuando me encierro en el baño. Ahí nadie me molesta. Entonces empiezo a orar. Ese es el lugar santísimo. Puede ser, o puede ser una habitación, o puede ser un lugar que usted escoja, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede? Usted entra a ese lugar, pero entra a quejarse o entra a que le escuche el Padre su corazón, ¿verdad? Y cuando el Padre le escucha, Él lo va a recompensar cuando salga de ese lugar. ¿Estamos acá? ¿Qué recompensa tenía el sumo sacerdote cuando salía de allí? ¿Ah? Usted sabe que cuando salía toda la gente decía, wow, gloria a Dios, este santo, este no lo mató Dios porque verdaderamente guardó, no anda en pecado. Y cualquiera venía y decía, póngame las manos porque ahora yo voy a recibir de lo que usted trae de allá adentro. ¿Sabe por qué? Porque no había nada. ¿Sí me explico? Ahora,
¿Qué es lo que sucede? Dice que el Señor le da una ordenanza, ¿verdad? A Moisés para que Aarón tuviese unas campanillas para que entrara a ese lugar y unas campanillas y unas granadas, ¿verdad? Entonces, por esa razón tenemos que entender que el apóstol Pablo lo explica en Romanos 8:5, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Aquí nos está dando una indicación, si me bajan el aire y me ponen más. Aquí hay una indicación que podemos entender que Pablo lo habla, cómo puedes entrar a ese lugar secreto si andas en la carne. Porque si andas en la carne, entonces comprenderás solo las cosas de la carne. Amén. Cuando usted comprende las cosas de la carne, cuando le ofenden y usted se quiere vengarse. Porque usted conoce las cosas de la carne. ¿Qué es las cosas de la carne? Me hiciste, ahora yo te lo hago también. ¿Estamos acá? Amén. ¿Cuántos han visto o han escuchado de otra persona esto? Aleluya. Me pagaste con la moneda, con la misma te voy a pagar. ¿Qué es? La carne. ¿Sí me explico? Ahora te vas a enterar, no te voy a hacer la cena. ¿Está alguien acá? Amén. ¿Y qué es lo que sucede? Pablo lo explica de esta manera porque cuando usted conoce su cuerpo, ¿qué es lo que está saliendo más del corazón? Y es la carne, ¿qué es lo que tengo que hacer? Por mucho que usted entre a ese lugar secreto, ¿usted cree que Dios le va a escuchar cuando esté en la carne? Porque no hay ese lugar santísimo de decir, wow, ahora entro y si entro en pecado ya no salgo, me voy a morir allá adentro porque Dios está en ese lugar. No es así. Usted entra, pero ¿por qué no son escuchadas las oraciones? Porque entramos con queja. Por eso el Señor separó. Hoy usted puede separar también. Usted puede orar fuera del lugar donde usted hace las oraciones, de ese lugar secreto donde Dios le va a escuchar, donde el Padre le va a escuchar. Usted ore y dígale, Señor, antes de entrar a ese lugar, quítame esta ira, quítame este odio. Pastor, pero el diablo viene, por mucho que usted diga, no, es que yo nunca tengo ese subidón de ira. Hay momentos que usted tiene, pero enseguida el que está en el Espíritu dice, no, esto no viene del Padre. En el nombre de Jesús lo rechazo, lo reprendo ahora y se va. ¿Verdad? ¿Quién conoce el cuerpo? Usted. Amén. ¿Quién lo conoce? Amén. Entonces dice la palabra, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Quién nos enseña esto? Es lo importante. La única persona que estuvo aquí en la tierra, en carne y que conquistó lo espiritual en la carne, sino en el Espíritu. Él no conquistó lo espiritual en la carne. Él no descendió, el verbo se hizo carne y peleó en la carne y conquistó el reino en la carne. Él murió, mató la carne, se entregó a sí mismo para ganar espiritual. ¿Me explico acá? Entonces, él ganó lo espiritual en el Espíritu. Por eso notamos que Pablo habla que el que anda en la carne, ¿qué dice allí? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Cristo Jesús no vino a pelearse con reyes para ganar el mundo espiritual.
Él vino a pelear con principados, con potestades, con gobernadores de las tinieblas de este siglo para vencer en el espíritu y ganar en el espíritu. Él no se preocupó de reyes, él no se preocupó de gente que venían a apedrearle. Él cogía y se iba. Acuérdense que cuando él coge el libro de Isaías, y él habla la profecía de Isaías y dice, el espíritu del Señor está sobre mí. ¿Qué es lo que sucedió después? Lo apedrearon, lo quisieron sacar de allí, lo quisieron matar. Pero él cogió y en medio de ellos, ¿verdad? Entonces, notemos algo muy importante que nos enseña las Escrituras, que provoca el ayuno. El ayuno provoca que tú puedas entrar al lugar secreto. Y cerrada la puerta, en el lugar secreto, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder, querida familia? Dile a tu alma, no me hagas dormir. Y dile a tu espíritu, levántate porque hay algo grande que va a suceder en el nombre poderoso de Jesús. Sabe que usted cuando comprende estas escrituras, usted puede moverse en una dimensión mayor. Hay cosas que no son contestadas, pero cuando usted entiende esto, usted puede orar con él. ¿Estamos acá? Entonces, notemos algo muy importante. El Señor Jesús no ganó el mundo espiritual en carne, sino que lo ganó en el espíritu. Por eso es que usted cuando viene aquí, ¿viene en la carne o viene en el espíritu? Porque en la carne no recibe nada. Usted tiene que venir con un espíritu dispuesto a recibir. Que el Espíritu de Dios le hable a su espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Dice las Escrituras que antes de empezar el ministerio fue llevado por el Espíritu Santo, el Señor Jesús, a que ayune en el desierto. ¿A que ayune qué? El desierto. Ahora, Mateo capítulo 4, versículo al 4. En Mateo capítulo 4, versículo 1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. Versículo 2 dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué estuvo haciendo? Ayunando. ¿Quién lo llevó? El Espíritu. Con un corazón dispuesto. ¿Pero para qué ayunó? ¿Para ir y derrocar a aquel rey que estaba en el trono en ese tiempo? ¿O para vencer al diablo? ¿Qué dice? Dice que vino y fue para ser tentado por el diablo, ¿verdad? Pero él lo venció. Versículo 3 dice, y vino a él el tentador y dijo, si eres hijo de Dios y que esta piedra se conviertan en pan. ¿Qué le dice que se convierta? Ahora, si usted lee las Escrituras, para irnos a ese ejemplo de oración que el Señor Jesús le da a sus discípulos y le dice, ustedes orarán así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra, ¿verdad? Danos hoy. ¿Por qué pedimos el pan? Porque el pan solo lo puede entregar el Padre. ¿Estamos acá? Entonces, notemos algo muy importante. ¿Dónde estaba el sumo sacerdote cuando entraba al lugar? ¿A qué lugar? Al lugar santísimo, ¿verdad? No estaba en el atrio, no estaba en el lugar santo, estaba en el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo, él era el que recibía las ordenanzas, las leyes, todo lo que estaba hecho para el pueblo. ¿Estamos acá? En usted, si usted entiende, el enemigo no quería que el Señor pida el pan, ¿verdad? ¿Y qué es el pan? Es la respuesta, diga conmigo, la respuesta que yo tengo que darle
A mi hijo. Es la bendición que yo tengo que traer a mi hijo. Es la bendición que yo tengo que traer para mi casa. Amén. Porque el sumo sacerdote salía y decía, wow, ¿quién más se apunta? ¿Quién está santo para que entre y reciba? Porque yo ya recibí. Nadie. Ningún sumo sacerdote. Él recibía lo de adentro para entregarlo afuera. No era para él, era para el de afuera. El enemigo sabía claramente que si Jesús le decía, Señor, no quiero tu pan. Porque no es otra palabra. No es que la piedra literalmente se iba a convertir en pan. Lo que el diablo quería era que renunciara y que vaya más a la carne, a un gobierno literal, natural, y no a un gobierno espiritual. Hay alguien que está acá en el nombre de Jesús. Porque si él obedecía a tomar todos los reinos que se le había sido dado a Satanás, él reinaba en lo natural. Él iba a pasar un tiempo de caducidad, iba a morir, el cuerpo no iba a resucitar y no. ¿Estamos acá? Entonces dígale al que está al lado, cuando yo entro en el ayuno y entro a ese lugar secreto, dígale, cuando cierro la puerta, Mateo 6:6, hijos, y entro a ese lugar secreto, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Está Juan Carlos Nelly? ¿Ah? Que uno entre ahí, por favor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mateo 6:6, ¿qué dice? Que entremos ¿a dónde? Al lugar secreto. Y en ese lugar secreto, ¿para qué entras? Tú entras a recibir. Porque ya fuera en el atrio, oraste, te descargaste. Ya no tienes que pedir. Ahora acá tengo que recibir. Adoro al Padre en el Espíritu. Porque Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Y cuando yo salgo de ese lugar, salgo con mi bendición para entregarle a mi casa, a mi familia, al pueblo de Dios en el nombre de Jesús. Hay alguien que está comprendiendo en este momento. Cuando usted entra en ese lugar, la provisión viene. Cuando usted entra a ese lugar, usted recibe el milagro. Pero ¿cómo puedo recibir ese milagro? Cuando yo entro a ese lugar en el espíritu. Pastor, entonces voy a dejar la carne, el cuerpo, el alma y me voy a entrar en el espíritu. Déjeme decirle que los tres entran, cuerpo, alma y espíritu. Pero si yo comprendo que tengo luchas que no puedo vencer, tengo que entrar en el ayuno. Cuando usted entra en el ayuno, usted doblega la carne, usted doblega el alma y usted está susceptible a escuchar la voz del Espíritu Santo en ese lugar secreto. Aleluya. Entonces, cuando se recibe el pan lo entrega. ¿El pan qué? Lo entrega. ¿Y a quién lo entrega? Diga, casa, familia. Es eso lo que tenemos que entender. Usted no entra al lugar secreto. ¿O cuál entra al lugar secreto? Para que el Señor lo bendiga, lo santifique mientras la casa está hecho. Yo creo que nadie, ¿verdad? Todos entramos y le decimos, Señor, mire este cabezón, hijo que anda en la droga, en el alcohol, quiero que lo bendiga, Señor, sácalo, rompe toda atadura que lo tenga atado al alcohol, Señor, en esta hora y envía un ángel que lo toque, le hable, abre los oídos de él y que te escuche y venga a los pies de Cristo. Todos oramos de esa manera, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que va a suceder? Eso lo hizo en el atrio. Y ahora, en el ayuno, usted está botando humo. Diga, está botando humo. ¿Sabe dónde se botaba el humo? ¿Dónde subía el humo? En el lugar santo, donde estaban los sacerdotes. Porque en el atrio estaba la queja. En el lugar santo estaba el sacrificio.
el humo que salía. ¿Cuántos no han echado humo en este ayuno? Yo creo que todos. Todos han humeado, han dicho, wow, esto es doloroso, esto es un sacrificio. Mirando esa presa de pollo allí. Ay. ¿Sí o no? Y entonces ya ahí está humeando. Pero cuando entró al lugar santísimo, ¿qué pasó? En el lugar santísimo ya no habló. Ya no le dijo, Señor, las quejas que tengo. Ahora le dijo, Señor, mi hijo, la bendición. Señor, mi coche. Señor, mi casa. Señor, la casa para el pueblo. Aleluya, en el nombre de Jesús. Cristo Jesús fue el último sumo sacerdote. Y él entró a ese lugar de ayuno. Y él sabía claramente que no tenía que pedir para él, para gobernar en esta dimensión, sino que él tenía que mantenerse en santidad y no hacerlo a la voluntad del diablo, aleluya, sino la voluntad de Dios. ¿Cuántos han escuchado la voz del diablo en este ayuno? ¿Qué dice en el versículo 3 de Mateo 4? Dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres aquel que está ayunando, ¿por qué no comes ese plato que está ahí? Si nada va a pasar, te lo comes tranquilo, disfrutas ese sabor agradable y después verás que al otro día nada va a pasar. El diablo le habló a Jesús y le dijo, si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en... ¿Le escuchó al diablo? Cuando estamos en el lugar santísimo, tal vez el diablo te hable. Tal vez, te mete, el diablo puede entrar a tentarte, pero cuando estás en el espíritu, no hay nada, ni nadie que te hable y te saque de ese lugar de santidad. Pastor, pero yo creo, dice que la palabra que cuando está el Señor, Él me cubre mi entrar y mi salir. Pero cuando no estás ayunando y estás más en la carne y entras a ese lugar secreto, ¿no te habla el diablo? Es que la presencia a las tinieblas, no nada de las tinieblas en ese lugar santo. ¿Qué tienes pensamientos que a veces se te van con los problemas que tienes? ¿Acaso no es el diablo hablándote? Entonces, entra, sí, pero la diferencia es cómo entro al lugar santísimo. Que más adelante lo vamos a ver. Porque usted diga, pero es que la presencia de Dios, dice la palabra, que entraba el sumo sacerdote y si entraba en pecado se moría. ¿Verdad? Y hay veces razonamos de esa manera. ¿Cómo es posible que entre al lugar santo? Y ahí dice que está la presencia de Dios, porque así dice la palabra en Mateo 6:6, ¿verdad? ¿Qué dice? Vamos a leer. Dice, mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está. ¿Quién está allí? Diga conmigo, está papá. Está papá. Y si papá está, es posible que el diablo entre. Es que depende que entre. Si más estoy en la carne, como dice Romanos 8:5, ¿qué tengo que hacer? Estar más en él. ¿Qué es lo que dice? Dice, porque los que son, piensan. Cuando entras a ese lugar secreto, ¿qué haces? ¿Actúas en la carne o qué hacen? Pastores, que yo no puedo aclarar porque yo... Cuando usted dice que yo diga qué hago, es que estoy declarando que voy a vivir en la carne. Déjeme decirle, si todo el mundo peca, lo único que hace doblegar es mantener en un sacrificio. Dijo el Señor Jesús, cuando el esposo le sea quitado, entonces el esposo está. ¿Por qué tengo que ayunar?
porque soy débil. La carne, ¿sí o no? ¿Ah? Entonces tengo que entrar en el espíritu. ¿Y a dónde? Al lugar santísimo, al lugar secreto. Amén. Entonces, entendamos claramente que le responde el Señor Jesús en Mateo 4:4. Y dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué repite, no solo de pan vivirá? Padre, el Padre habla, todo se da. Dile al que está al lado, todo se da. En ocasiones viene lo amargo, querida familia, pero viene también lo... ¿Ven? ¿Mm? Es lo que la persona que no conoce la verdad pasa. Abraza lo dulce, son momentos de alegría. Amén. ¿Cuántos han vivido esta situación? De gozo, de alegría, se dio un milagro, se dio un trabajo, se dio una empresa. Se goza. Amén. Pero cuando abraza lo amargo, es el llanto, el dolor, la tristeza, es el sentimiento, querida familia. ¿Amén? Si entendemos las escrituras, este proceso es el que pasó nuestros. Él tenía que tomar el pecado del mundo, lo amargo, el dolor, la angustia, la desesperación. Vamos al libro de Isaías 53, versículo 6. ¿Alguien está entendiendo las escrituras en este momento? Yo le estoy dando pautas para que usted pueda entender qué es lo que tengo que hacer. Pastor, no es necesario, ya Cristo venció todo. Déjeme decirle y lo siguiente. Isaías 53, versículo 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de... ¿Qué cargó sobre él? Ahora, si cargó él el pecado del mundo, el pecado todavía. La pregunta que tenemos. ¿Por qué el pecado todavía llega a nuestras vidas? Si dice la palabra, dice, mas Jehová cargó en él el pecado de... Esa es la diferencia que tenemos que entender hoy, querida familia. Aquí está la verdad. El descarriarnos, buscar caminos por nuestra propia cuenta. Eso es lo que habla. Cuando nosotros buscamos una solución y no le pedimos a Él. Amén. Y podemos decir, pero las escrituras dicen que el Padre Celestial puso la carga del pecado sobre Él. ¿Cuál era esta carga? Lo que el hombre no podía llevar ni cargar, querida familia. Amén. ¿Usted cree que si yo le digo ahora, usted va a entregar para ser crucificado, lo hará? ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Si un sacerdote entraba en pecado al lugar santísimo, en pecado, ¿qué pasaba? ¿La paga cuál era? La muerte. Quiero decirle esto, por eso es que nosotros tenemos que entender que la carga que el Señor puso, esa carga nadie la pudo llevar ni la podrá llevar. Es una carga que dice muerte. Es una carga que dice vas a ir a la cruz, vas a morir por ellos. ¿Estamos acá? Porque la paga del pecado es muerte. ¿Y quién entraba al lugar santísimo? ¿Y quién es Cristo Jesús? Según Melquisedec.
el último sumo sacerdote, el que vive y reina. Él murió por usted y por mí. ¿Está aquí? Entonces, cuando Él entró con toda la carga de pecado, ¿qué es lo que hizo? Pagar la deuda. Y la deuda era, Él murió como sumo sacerdote. Pero cuando Él muere, déjeme decirle, voy a llevarlo allí. Entonces, la carga, ¿cuál era la carga? Ninguna que ningún hombre podía llevar. Pero Jesús la llevó en sus hombros. Era la paga del pecado, la muerte. ¿Ven? Recordemos que nadie antes de Jesús podía entrar en la presencia del Padre. Solo el sumo sacerdote y sin pecado. Si entraba con pecado, ahora, ¿cómo es posible que ahí entramos, que yo entre al lugar secreto con pecado? Era. Porque la paga del pecado ya la hizo Jesús. ¿Estamos acá? Y a través de la cruz, de la muerte, Él nos hizo acepto al Padre. Se puede entrar al lugar secreto, pero ¿cómo entro? Es el resultado de la respuesta, no el resultado de la presencia. ¿Estamos acá? Porque yo entro a buscar respuesta. El sumo sacerdote entraba a buscar respuesta. ¿Hay alguien que está acá? Dígale al que está al lado, esto es alimento puro. Dígale, esto es comida fresca. Esto no es comida guardada. Dígale, aquí me alimentan en el nombre de Jesús. Si entendemos las escrituras, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo. Se puede entrar al lugar secreto, pero la condición en la cual yo entro, que ya no es por muerte. Porque si fuese por muerte, el pecado, nada más entrar. ¿Sí me explico? Porque ¿quién está en el lugar en ese lugar secreto? Cerrada la puerta. Padre. Pero aquel que no conoce la verdad, camina en esta dirección. ¿Para qué hacer ayuno? ¿Para qué meterme en esta situación? No, yo no quiero saber nada. ¿Por qué? Porque no conoce la verdad. Porque en el espíritu ¿estamos acá? Usted entra y como ya la carne no puede pelear, usted me ve, ya no estoy gritando mucho. ¿Qué es lo que sucede? En el espíritu, usted no se va a quejar. ¿Cuántos han ayunado? Por fe. ¿Qué es lo que sucede? Que muchos dicen, pastor, yo no levanto la mano porque dice la palabra que me lave la cara, el rostro, que cuando estoy ayunando no tiene que verlo nada. Eso es. Y así se. ¿Qué es lo que sucede? Ya no entra a ese lugar con queja. En el espíritu. Y ahí déjeme decirle que en el lugar secreto solo ya le dice, Señor, el pecado, mira, y empieza a ver su nombre, a ver su. Déjeme. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que le ataca? ¿Qué es lo que siente el alma? Cuando siente que el alma es atacado, entonces voy a hacer ayuno. Voy a presentar ese humo como sacerdote. Voy a presentar mi carne, la voy a poner al asador. Voy a poner ese sacrificio para poder entrar a ese lugar secreto.
y entrado a ese lugar secreto, entonces a la hora que se empieza a esa hora, cierro las puertas. El que quiere recibir, recibe, ¿no? Y el que no le interesa, pues, ¿para qué va a venir a la? Que me distraen. Desconectan del tema que lleva. Querida familia, el espíritu, el que está, tiene que estar dispuesto. ¿Bien? Entonces, recordemos que el Señor Jesús ya entró a la presencia del Padre como sacerdote con el pecado para pagar la deuda del pecado. ¿Estamos acá? Amén. Pero si la persona no muere a los deseos de la carne, las consecuencias del vivir en doble vida, no es muerte física, es muerte o dolor, perdón, es dolor en lo que tenemos esa amargura, ¿sabe por qué? Que las consecuencias sí se dan. No hay muerte, pero sí se da. Por eso entramos en un proceso de angustia, no podemos resolverlo nada. Pero si estoy en esas emociones, ¿qué tengo que hacer? Estoy en el lugar del atrio. Ahí es donde me quejo. Ahí es donde me duele. Ahí es donde digo todo. Todo me duele, todo me amarga, todo siento. Pero cuando estoy aquí, en el lugar santo, ¿qué es lo que hago? ¿Ah? Dígale al que está al lado, ahí estoy ayunando. Ahí estoy sometiendo la carne. Está pasando esa necesidad de hambre. Sale un humo. Pero en el lugar santo, en el lugar secreto, ya entras ya entras a buscar la presencia de Dios. Entonces, y esto sucede cuando no se conoce la verdad, cuando usted no ha conocido la verdad, que dice Mateo, anda, que quiere andar viendo las decisiones del Padre, pero cuando yo reconozco el pecado, me va a traer consecuencias de dolor. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Dar mi vida. El único lugar, déjeme decir, nada ha cambiado. Yo no sé si hay modernismo, no pasa nada. La salvación no se pierde. Déjeme decir, si se pierde, no pasa nada si pecas, arrepiente. Ya está. Déjeme decirle que sí hay consecuencias. A lo mejor puede ser económico, a lo mejor puede ser emocional. No sé la consecuencia, pero sí hay consecuencia. Pero antes de que esas consecuencias continúen, yo tengo que entrar en ese lugar santo para poder entrar a este lugar. A Mateo capítulo 6, versículo 6. Y que dice: mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. ¿Qué es lo que va a hacer? A recompensarte. ¿Qué es una recompensa? Una recompensa es el resultado de no andar en la carne, sino andar en el Espíritu, en el nombre de Jesús. ¿Está alguien acá? Entonces, entendamos, y esto sucede cuando no se conoce la verdad, porque las Escrituras dicen que la verdad nos hace, Juan 8:32. ¿Y qué dice Juan 8:32? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si yo no conozco esa verdad, voy a ser libre. ¿Y libre de qué? De ese dolor. ¿Cuántos han llorado en silencio, encerrado en su cuarto,
por algo que ha sucedido con su pareja, con su novio o con su trabajo o lo que sea. ¿Han llorado? ¿Ah? Han llorado, ¿verdad? ¿Pero por qué han llorado? Porque puedo estar aquí en el atrio, puedo llorar, pero mi llanto no va a ser de dos días ni de una semana, porque doy quejas, le digo lo que siento, estoy aquí reclamando, pero ya cuando entro acá, digo, hoy voy a ayunar, porque esto tiene que irse. Señor, esto que me está atando al dolor tiene que soltarse. Isaías dice que el ayuno es para dar libre. ¿Estamos acá? Estoy en el atrio, estoy atado ¿a qué? Al dolor. Estoy atado acá a la amargura, a la venganza. Pero cuando entro en el ayuno, puede ser el de 21, como puede ser que usted por un problema le diga al Señor, Señor, hoy voy a ayunar. Pastor, ¿se puede? Sí. Usted ayuna. Y allí en ese lugar está mostrando ese humo. Y cuando entre ese humo al reino, la presencia de Dios entra al lugar santísimo. A ese lugar de donde le está esperando. A ese lugar secreto. Mateo 6:6. Entonces cierra la puerta y entra al lugar secreto. Y el que está allí no es el diablo queriéndote hablar, sino el Padre Celestial que te dice, mi amado hijo, te veo ahora. No te podía ver porque estabas en la carne, pero ahora te veo que estás en el Espíritu, en el nombre de Jesús. Aleluya. Entonces conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Amén. ¿De qué verdad está hablando? El que conozcamos que la muerte ya la pagó Cristo Jesús. Por esta razón, lo único que nos pide es que andemos, y es posible. Romanos 5. Romanos 5. Dice la palabra en Romanos 5:12. Por tanto, el pecado entró en el mundo, hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto pecaron. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo es posible que Cristo Jesús ya había muerto? Porque esto está escrito en el libro de Romanos. En el libro de los Evangelios dice que Cristo Jesús ya murió. En el libro de los Hechos que continúa, hablan que los apóstoles hubo una manifestación de ellos. Y luego continúa y habla Romanos y dice que el pecado entró y pasó por un hombre a los hombres. Es contradictorio, ¿verdad? ¿Cómo es posible que el Señor nos diga en Isaías 53:6, de todos nosotros, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros? ¿Y qué es lo que dice Romanos 5? Ya no hubiese pecado. Él lo que cargó, él pagó. Él pagó para que demos. No sé si usted me está comprendiendo ahora, pero si entramos con quejas y no hacemos nada, entramos al lugar secreto. Si no, el que esté en lo secreto, que es el Padre, ¿usted cree que ha cambiado todo aquello? Que en Éxodo solo para ellos era el tema de que si entraban en pecado y veían que estaba la presencia de Dios, morían. ¿Usted cree que ha cambiado eso? No. Lo que pasa es que ya hubo uno que murió, pagó el precio y ahora nosotros podemos entrar en el estado que entremos, pero depende cómo estoy para tener la respuesta. Esa es la diferencia. Ya no voy a morir, pero yo quiero resultados para mi casa. Entonces yo tengo que antes entrar al lugar santo.
Si no entro al lugar santo, estoy entrando del atrio al lugar santísimo. ¿Y cómo entro? Con pecado, con quejas, con dolor. Pero yo tengo que hacer este proceso porque para eso lo dejó Dios. El lugar, el atrio, es el tiempo de oración. Mateo 6:6, ¿qué dice? Mas tú cuando ores, estás orando en el lugar del atrio. Pero cuando entras en el ayuno, quemas, entregas ese dolor y ahora entras al lugar santo. ¿Y cómo entras al lugar santísimo? Has doblado. Ya no ves al Dios la queja. Ya no ves al Dios. Ahora vas a ver al que da, al que te bendice en el nombre de Jesús de Nazaret. La muerte ya la venció él, querida familia, pero las consecuencias del pecado es lo amargo, la angustia, y todo esto él nos otorga lo siguiente: a todo aquello el que el Padre nos guarde. Amén. Ahí está la diferencia. El Padre nos guarda. Amén. Entraste desde el atrio directo. ¿Y por qué no mueres allí? Ahora vamos allá. Mira, te voy a describir lo que tengo escrito acá. Te lo explico de esta siguiente manera. Cuando tú quieres que un abogado, otra persona, haga un trámite para ti, le das una auto para que te represente y guarde lo que tienes. Eso es en lo natural, ¿verdad? Ahora, de cuando entras ya en el del lugar del atrio al lugar santo, santísimo, al lugar, ¿qué es lo que va a suceder? Juan 17:15 dice: no ruego que los quites del mundo. ¿Cómo entras al lugar secreto muchas veces? ¿Cómo entras? Queja. Es que, Señor, sabes que este cabezón del marido que tengo es que no se quiere convertir. Entras con quejas, ¿sí o no? ¿Y esa queja de quién es? ¿Del mundo o del reino? Entonces entraste al lugar secreto donde está el Padre. ¿Y por qué el Padre no nos mata en ese lugar? Y entramos quejas. Porque Cristo Jesús le dijo: guárdalos de lo que traen. Guárdalos de la queja. Guárdalos del dolor. Guárdalos de la angustia. Y le dice: sino que los guardes del mal. Aleluya. Por eso es que cuando tú entras directo, el enemigo no puede tocarte, el enemigo no puede hacerte daño. Cuando tú haces tu casa, una casa de oración, el enemigo no puede entrar. Entra el borracho del hijo, pero Dios dice: nada puede hacer el diablo, porque ese es mi hijo y yo lo voy a convertir a mí. Él me va a adorar. Querida familia, hay algo que tenemos que entender. Cristo Jesús, conociendo al ser humano, dijo: Padre, ahí está. Dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Déjame decirte que cuando entramos al lugar secreto en pecado, nos puede quitar del mundo. Porque una vez que mueres, estás en el mundo, ¿verdad? Ahora, rectifiquemos eso para los teólogos. Porque después de la muerte de Cristo, ya no hay muerte física en el Señor. ¿Ven? Hay muerte de carne para que viva. Entonces, Pablo dice que ya no morimos, que partimos. ¿Por qué? Porque dice Pablo, ¿verdad? Dice, se me fue. Dice Pablo
que la muerte ya no es pérdida, sino ganancia. ¿Y por qué es ganancia? Porque ya no morimos, sino que pasamos a un descanso. Y cuando descansamos, Dios nos va a despertar y nos va a decir con su amado Hijo: levántate, que te estoy esperando. Levántate, que estoy aquí en las nubes. Levántate, porque he venido a ti. Levántate, porque te voy a llevar a las bodas del Cordero. ¿Hay alguien que está entendiendo la palabra? Pastor, se pasó 4 minutos. Instagram y todas las plataformas nos esperan 2 horas. Eso es bueno. ¿Qué es lo que sucede, querida familia? Cuando nosotros entramos del atrio directamente al lugar secreto, llevamos las cosas del mundo. Pero Cristo Jesús le dice: no ruego que los quites del mundo, porque si Él rogaba que nos quite, entonces en el lugar secreto, el Padre que estaba ahí iba a decir: ay, aquí no tengo que estar con pecado. Aquí mi presencia te revienta, te mata. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cristo Jesús le dice: no te ruego que lo quites del mundo, sino que lo apartes. Amén. Entonces, ahí está donde nosotros tenemos esas 3 lugares. El lugar donde tengo que orar para arrepentirme, para decirle, para quejarme, y entro en ese ayuno. Ese ayuno que usted está haciendo para declarar que el Señor va a venir, va a quemar, va a romper, humo va a salir, sacrificio va a haber. Y cuando entre al lugar secreto, voy a ver al Padre y ya no voy a caminar sin el Padre. Ya el Padre me va a defender. El Padre va a decir: las puertas están abiertas. El Padre te va a decir: ese negocio ya está hecho. El Padre te va a decir: ya está resuelto en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo te doy resultados. Yo te doy el crédito de caminar bajo mi presencia. El Padre te dice: yo estoy obrando ahora sobre tu vida. El Padre te dice: no caminarás solo en el nombre de Jesús. Hay alguien que adore. Hay alguien que le diga: Señor, gracias. Señor, yo entro en esta temporada, Señor, en el Espíritu, para ver algo, un crecimiento, para ver algo nuevo. Hay alguien que le dice: Señor, aquí está tu siervo. Aquí está tu siervo en el nombre de Jesús. Oh, rabakendarabaso. Y rabase terebe quitarabasa. Dígale: Señor, en esta hora estoy en ese lugar. Mi Dios santo, huele, percibe. Dile: percibe ese olor de sacrificio. Señor, estoy muriendo a la queja. Estoy muriendo al dolor, pero quiero conocerte a ti. Dile: Señor, en esta hora, yo quiero en este momento que tú arranques todo lo que no has plantado y vengas a mí, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo en esta hora recibo tu presencia. Dígale: recibo tu presencia. Dígale: Señor, yo recibo tu presencia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, amado Padre, en esta hora, dígale: Señor, yo clamo, yo le hablo al Padre, Señor, y usted me va a contestar. Y todo lo que me conteste, yo lo estoy tomando y lo llevaré para ser recompensado en la manifestación de su gloria, en ese milagro que va a suceder en mi casa, en mi familia. Dígale: yo lo recibo ahora. Recibo ese milagro, recibo esa gloria, recibo la recompensa. Dile: Señor, cuando yo salga de aquí, recompensa me sigue, recompensa verán, porque tú, Señor, serás glorificado y exaltado en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya.
Dele un fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Wow. Y esto es el inicio. Esté bien, que cada vez que entramos al culminar, estamos notando que es el Espíritu. Ya hemos pasado casi 15 días, semana, estamos empoderados. Pero esta última va a ser más grande el humo, va a ser más grande el sacrificio, porque va a ser líquido. Pero entraremos el fin de semana domingo. Déjeme decirle que vamos a comprender lo que el Señor nos llama ovejas. A lo secreto. Como y cuando salen a pelear, te sale empoderado. Usted le dice al diablo: hasta aquí. Usted le ordena a los principados, a los potestades: nunca más te atreves a estar en mi casa, en el nombre de Jesús. Aleluya. Así que venga preparado. El domingo te vamos a dar, pero con todo y con todo. Amén. Te vamos a dar como leones rugientes, como aquellos que rugen y le dicen: hoy tienes que huir a Satanás en el nombre de Jesús. Aleluya. Porque al secreto usted no entra como león, usted entra como oveja. ¿Y cómo es entrar con oveja? Pero cuando sale de ahí, usted hace un grito y le dice: ahora te vas, ahora sales, porque ahora tengo potestad. Cristo Jesús dijo: al que me la pide yo se la doy. A mí se me ha sido autoridad dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Hay poder para entrar en ese terreno. Se despoja todo principado y toda potestad. Todo lo que había estado atándolo, gobernándolo, haciéndole daño, póngalo como sea, durante años. Pérdidas, dolores, crisis, llanto. Ese día se va a romper en el nombre de Dios. ¿Lo creen? Aleluya. Denle un fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús. Así que ayúdenme a orar por aquellos que están conectados. Si usted ha estado allí detrás de esta pantalla, quiero decirle: el Señor está haciendo algo grande y poderoso. Vamos su presencia, el fuego de Él. Hay algo poderoso que está sucediendo aquí en este lugar. Si usted se encuentra aquí en Madrid o en diferentes lugares, venga el domingo. Esto estará a borde, en fuego. Esto será un reventar poderoso. Y si usted está en otro lado, conéctese, porque hay algo grande que el Espíritu de Dios está. Pero quiero decirle que muchas veces cortamos por tiempo y la administración sigue. Si usted está cerca, venga. Pero si usted está lejos, reciba en fe toda la enseñanza y la administración y declare que son tiempos nuevos. Hoy Dios se ha glorificado en su vida. El Ministerio Restauración Madrid le ama en el nombre de Jesús. Amén y amén.